Bienvenidos a todos y lo dicho, si alguno de vosotros se quiere conectar la cámara, sobre todo por Javier, pues estupendo. La verdad es que para nosotros, ¿no?, es un placer recibir hoy a Javier García, que es socio y fundador de Sensum Finanzas. Invitarle a este ciclo, ya sabéis que esta es la cuarta sesión del ciclo de innovación en finanzas o de innovación financiera, y hoy tratamos el tema de gestión de riesgos ágil en tiempos de incertidumbre. Esta acción, esta actividad se encuadra dentro de las acciones que realizamos desde el proyecto Ecosistema Más Empresa, que tiene como objetivo el proyecto impulsado desde Ibercaja Banco y su fundación, que tiene como objetivo pues, ayudar a las organizaciones a evolucionar en el tiempo, ¿no? Y para nosotros hay una palanca clave, que es la innovación en general, y que lógicamente pues, se puede aplicar a diferentes ámbitos de las empresas. La gestión ágil, yo creo que es una gestión que ya es muy conocida y está bastante implementada, sobre todo en determinados ámbitos como herramienta de seguimiento de proyectos, pero además es una evidencia que también se puede aplicar a campos como las finanzas, ¿no? Y que incluso nos puede ayudar a gestionar algo tan importante como es la incertidumbre. Con lo cual, hoy lo que vamos a hacer es, de alguna forma, demostrar que las finanzas no se pueden aislar de la estrategia, que la estrategia es igual a futuro y que el futuro es incierto, y por lo tanto las finanzas y el futuro son decisiones o llevan aparejadas decisiones que están relacionadas. Por eso hoy vamos a hablar de finanzas ágiles, que definiremos qué es el riesgo, la incertidumbre, cómo se mide financieramente, cómo impacta en la valoración, qué tipo de inversores y dónde el riesgo puede ser crítico, herramientas para proteger el riesgo y el nuevo papel del CFO como estratega. Javier es licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, es doctorado y tiene suficiencia investigadora en Economía aplicada y tiene además formación en Estadística y Econometría. Tiene gran experiencia en el ámbito del management, en la evaluación de riesgos financieros y finanzas corporativas, y es especialista en estrategia financiera para empresas innovadoras con alto crecimiento. La verdad es que este perfil nos pareció que podía ser estupendo para la charla de hoy. Javier, yo te cedo ya la palabra y a partir de aquí el micro es tuyo. Muchísimas gracias. Voy a empezar a compartir, ¿vale? A ver si antes lo hemos probado y funciona. ¿Se ve perfecto? ¿Puede ser? Sí, ¿no? Se ve perfecto. Vale. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor. A mí me gusta muchísimo participar en todos los eventos e iniciativas que tengan que ver con el mundo del emprendimiento, por un lado, de la innovación y cada vez más de algo de lo que no nos podemos evitar, ¿no? Que es el hecho de que tenemos que gestionar para futuro. El futuro implica incertidumbre y que gran parte de las cosas o de los activos que mueven el mundo, las finanzas, las empresas y las decisiones, pues en realidad son intangibles. Es decir, muchas veces no nos encontramos ni siquiera en los balances. Entonces eso nos obliga a gestionar o a tener una lógica financiera que es realmente diferente, por así decirlo, a lo que estábamos acostumbrados, que era un financiero tradicional, ¿no? O sea, el financiero ahora mismo, yo llevo ya años divulgando un poco esta forma o esta nueva lógica, pues se va a convertir en lo que antes comentaba, ¿no? Luz, ¿no? Pues en un estratega, ¿no? Entonces, hoy quiero hacer un repaso de todos los ámbitos en los que habitualmente estoy trabajando con empresas pues, innovadoras, de alto crecimiento, sobre todo que tienen una incertidumbre importante en cuanto al futuro, o cuando tienes que tomar una decisión de inversión suficientemente relevante como para bueno, saber que te la estás jugando y por lo tanto cómo medimos ese riesgo. Y por lo tanto vamos a intentar conectar el mundo de la agilidad con las finanzas, porque yo creo que tiene todo el sentido, ¿vale? Entonces, primero, para que se me conozcan un poquito, voy a poner esto así. Tengo varias gorras, ¿no? En primer lugar, tengo una empresa de consultoría, que es la primera, la de Sensum Consulting, que en realidad nosotros llevamos 15 años trabajando para compañías en procesos de valoración de activos, tangibles, intangibles, valoración de empresas. Estamos en fusiones, en adquisiciones, sobre todo estamos trabajando mucho con empresas de todo tipo de tamaño, sobre todo ahora mismo hay una corriente muy fuerte de empresas grandes que es
invertir en empresas, normalmente startups con alto contenido tecnológico, porque se está demostrando que muchas veces los contenidos y la innovación de verdad es abierta, cada vez es más complejo innovar y cada vez las empresas se abren más a los ecosistemas, y esa apertura a esos ecosistemas implica tomar decisiones de inversión y de tomar participación en proyectos, y es muy difícil de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Porque uno no está acostumbrado a invertir en compañías que no tienen un balance sólidos, que no tienen un pasado recurrente muy importante, que no puedes hacer el típico, entre comillas, análisis financiero, ¿no? AAA es una metodología que hemos, digamos, trabajado, que forma parte de una parte de mi tesis doctoral en análisis de riesgos, que hoy os destriparé. A la vez os hablo de un proyecto que se llama Lua Fund. Yo soy el director de inversiones de un fondo de capital riesgo que llevamos 3 años, que vamos a empezar a invertir a finales de año. El objetivo es invertir unos 100 millones de euros en empresas de alto crecimiento. Yo soy socio y además dirijo el departamento de inversiones y bueno, digamos que esto viene a involucrarme ya más en procesos de inversión, no solamente de análisis, aunque yo también he invertido desde el año 2014, he aprendido porque hemos invertido muchísimo en compañías muy tempranas, es decir, casi en PowerPoint, si me apuráis, ¿vale? Y luego está Synthetia, que es, digamos, un foro, es una página web que está considerada pues bastante bien posicionada a nivel nacional, donde hacemos una divulgación en realidad del mundo de las finanzas, del mundo del management, de la innovación. Y bueno, os invito, si no lo conocéis, a que lo podáis conocer. ¿Vale? A ver si pasa esto. También he publicado un librito, este es el último de los 5 que he publicado, que se llama La burbuja emprendedora, que básicamente lo que viene este libro a analizar es todo el contexto en el que se crean y se construyen las startups, y bueno, pues en realidad cada vez hay más cosas, ¿no? Incubadoras, business angel, costes, inversiones, tecnologías, lean startup, agilidad, todo ese tipo de cosas, y he conectado ese mundillo con las finanzas, y bueno, es un libro que salió justo cuando apareció la crisis económica, ¿vale? Bueno, vamos a entrar en materia, porque a nivel financiero hay muchas cosas que necesitamos tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, lo habitual es, si vamos a un foro normal y le decimos, oye, mira, te voy a presentar 2 empresas, una empresa A y una empresa B, y te voy a hacer una pregunta, ¿en qué invertirías, no? Si solo nos dieran un dato, por ejemplo, el de las ventas, y una vende 23.000 millones y otra 52.000 millones, lo más probable es que todo el mundo, y sobre todo muchas veces en el mundo empresarial, tendamos a decir que son más fiables aquellas empresas que más venden, ¿no? O sea, me fiaría a veces mucho más de la empresa B que de la empresa A, ¿no? Bueno, si seguimos analizando la empresa A tiene 9.000 millones de activos, la empresa B tiene 95.000, es decir, la empresa B ha financiado muchísimo dinero. Ahora ya está. A ver, sí, la empresa... Ya está silenciado. Vale. La empresa B ha invertido muchísimo dinero, es decir, tiene 95.000 millones de activos, por lo tanto, la empresa B sigue siendo relativamente mucho más grande, parece que puede ser relativamente más segura, ¿no? Pero la empresa A no tiene deuda bancaria, en cambio la empresa B sí, es decir, parte de esos activos, de esos 95.000 millones, al menos casi la mitad los ha financiado con deuda, ¿vale? Si seguimos analizando la compañía, una necesita invertir 1.400 millones para mantener ese negocio y la otra necesita invertir casi 9.000 millones, ¿vale? Bueno, pues, pero lo curioso es que ambas empresas tienen un beneficio más o menos similar, ¿no? Que es aproximadamente unos 3.100 millones largos, ¿no? Entonces, la pregunta que yo muchas veces formulo es, con estos datos, ¿en qué empresa invertirías? ¿No? 2 empresas que pueden tener ventas diferentes, pero pueden llegar a tener un beneficio diferente, con deuda diferente, con activos diferentes, pero una parece mucho más grande que la otra, ¿no? Estas empresas, una es Inditex, otra es Telefónica, y este dato de valoración, por ejemplo, Inditex vale 82.000 millones en bolsa cuando hice esta presentación, y en cambio Telefónica vale 38.000, ¿no?
¿Qué hay detrás de esta valoración? ¿Cómo es posible que dos empresas con beneficios similares tuvieran una diferencia de valoración tan grande, ¿no? Y sobre todo cuando la pequeña vende menos, ¿no? Detrás de eso está que un fenómeno que hablaremos mucho en esta presentación, que es la capacidad de generar caja. En el caso de Inditex genera 3.000 millones de caja neta, es decir, que genera más entradas de caja que salidas, y en el caso de Telefónica tiene unas necesidades siempre de caja que en ese año, por ejemplo, estimadas en 9.000 millones. ¿Vale? Por lo tanto, no es obvio automáticamente conectar que el que más vende es el que más vale, el que más invierte es el que más vale, o el que más beneficio tenga es el que más vale. Hay muchísimas variables. Nada hay más complejo que una compañía, que una empresa, porque todas las variables dependen de todas las variables. Es lo que los estadísticos ya denominan endogeneidad, es decir, todo depende de todo. Y por lo tanto, esto implica que tenemos que utilizar lógicas realmente cada vez más sofisticadas y sobre todo tenemos en cuenta que gran parte de ese valor es un valor a futuro, ¿vale? Por lo tanto, la gran pregunta es ¿qué son las finanzas ágiles? Y bueno, porque parece que, bueno, este foro ya tenéis un cierto conocimiento sobre lo que es el mundo de la agilidad para el ámbito de la innovación, pero claro, muchas veces uno habla de finanzas ágiles y dice, ostras, ¿qué será eso? ¿No? ¿Una especie de deporte nuevo para los financieros? No. Pues no. El primer concepto clave que tenemos que entender es que el riesgo no es igual a incertidumbre, ¿vale? Y esto muy poca gente a veces lo tiene claro. Parece que se confunde el riesgo con la incertidumbre, pero existe una diferencia fundamental y os voy a poner un ejemplo para entenderlo. Imaginaos que metemos en una bolsa 10 bolas, 5 blancas y 5 rojas. Y yo os digo, o yo os pregunto, ¿cuál es la probabilidad de sacar una bola blanca o una bola roja? Y cualquiera de los que estamos aquí, rápidamente sabríamos que la probabilidad es del 50%. Rápidamente sabemos asignar una probabilidad a esa pregunta, ¿no? En cambio, si yo os digo, no, mira, hay 10 bolas, pero no sé cuál es la distribución entre blancas y rojas. Hasta aquí puedo leer. Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué sacarías? ¿Una bola blanca? ¿Una bola roja? ¿Qué probabilidad tendrías? Y en el momento en que, como te falta información, resulta que no tienes capacidad para saber ni anticipar una probabilidad de sacar una bola u otra, ¿vale? Pues bien, cuando hablamos del caso 1, es decir, cuando somos capaces de asignar una probabilidad a algo que pueda pasar, aunque no estimemos de forma perfecta, pero por lo menos podamos ponerle un número, estamos hablando del riesgo. Y el riesgo se gestiona, porque normalmente lo que tenemos que trabajar es básicamente en esa estimación de esas probabilidades y tratar de estimarlo, pero cuando no hay forma de saber lo que va a pasar, estamos hablando de incertidumbre. Y la incertidumbre, a muchos financieros, sobre todo muchos financieros que observan costes e inversiones ciertas frente a cosas que son inciertas, que no sabes lo que vas a pasar, normalmente entras en un shock que te impide tomar una decisión y realmente te paralizas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos que empezar a diferenciar muy bien lo que es riesgo de la incertidumbre. Los economistas y los financieros en particular tenemos mucha costumbre de trabajar en el retrovisor, es decir, a día de hoy está todavía muy extendido que el papel de un financiero actual es siempre todo lo que haya pasado hasta el día actual, ¿no? Es decir, tenemos nuestro mejor CRM, nuestro mejor sistema de contabilidad, tenemos a gente en el controlling, tenemos todas las facturas controladas, es decir, análisis de costes, y todo lo que pase de hoy hacia atrás, tenemos una cierta capacidad y mucho trabajo realizado para saber cómo gestionar una compañía, sobre todo cómo hacer análisis y cómo hacer cuestiones que tienen que ver más con la gestión, ¿vale? Pero a veces, y esto es crítico, cuando nos movemos ante el futuro y tenemos tanto riesgo como incertidumbre, pues esto pasa como en la carretera. Si solo conducimos por el retrovisor, ante la primera curva, es decir, ante algo que no puedas prever, lo más probable es que te estrelles. Por lo tanto, no se puede gestionar exclusivamente una compañía desde el retrovisor y desde un análisis exclusivamente pasado. Hay que tener mecanismos que nos permitan trabajar con luces largas, ¿de acuerdo?
y es de alguna manera el objetivo que tiene las finanzas ágiles. Las finanzas ágiles también tienen otro objetivo, que es la información. No siempre se puede predecir todo lo que pueda pasar de antemano. Por lo tanto, hay que tomar decisiones en momentos críticos después de que pasen ciertas cosas, ¿no? Es como si nosotros hubiéramos marcado a un piloto cómo tiene que hacer para ir de Madrid a Barcelona, pero luego cualquier cosa que le pueda pasar dentro del avión, como si no le dejáramos tomar decisiones en los momentos en los que aparece información nueva. Eso sería absolutamente temerario, es decir, al final los riesgos pueden aparecer en cualquier momento, y lo mismo que ocurre con un GPS cuando quiero ir de un sitio, de un punto A a un punto B, y resulta que mi GPS me dice que voy a tardar 20 minutos, pero si resulta que hay un accidente o hay un atasco o me tienen que cambiar a una calle cortada, lo que hace mi GPS es redirigirme a cuál es la siguiente segunda mejor opción. Bueno, pues en realidad esa es un poco la filosofía que está detrás de las finanzas ágiles. Cuando uno gestiona información que no puede anticipar con toda la precisión posible, tiene que tener mecanismos de forma ágiles para tomar decisiones en contextos cada vez de menor tiempo y con menores garantías de certidumbre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al final, los financieros nos tenemos que enfrentar a una fama que yo en el mundo de la inversión lo veo todos los días, porque yo trabajo habitualmente con muchos empresarios, y es que se nos tacha muchas veces cuando hablamos de innovación, y supongo que esto lo habéis tratado en algún seminario vosotros aquí en este foro, y es que a veces dice, bueno, es el financiero el que mata todos los proyectos de innovación, todo lo que huela a futuro, todo lo que huela a I+D, ¿no? Se achaca muchas veces a todo esto porque básicamente cuando vemos un gran proceso de incertidumbre o de riesgo, la mejor decisión a veces parece ser que es no tomar esa decisión, ¿vale? Y eso a veces pues genera problemas. Normalmente lo que existe es la realidad, ¿no? La realidad es que no todo lo que está en nuestra Excel lo podemos prever. Nosotros tenemos siempre un business plan, que es una línea recta del punto A al punto B, que nosotros, no sé vosotros, pero yo nunca he visto un business plan que diera problemas, es decir, todo el mundo podemos estimar, cogemos la X de la Excel, la arrastramos con mucha facilidad respecto al futuro, pero luego resulta que la realidad es realmente muy distinta. La realidad está llena de baches, está llena de problemas que tenemos que ir sorteándonos, ¿no? Entonces, sabiendo que estamos en la realidad, es decir, en el bloque de abajo, ¿cómo nosotros tenemos que operar? Pues la realidad implica que nuestro plan de negocio no puede ser algo estático, sino que tiene que ser algo muy dinámico. Me gusta siempre ese símil que os comentaba antes del GPS, es decir, necesitamos un GPS financiero, y ese GPS financiero se va a nutrir de todos los parámetros que afectan a la creación de valor de una compañía, y eso significa todo. Por lo tanto, al final el financiero se convierte en una especie de balón de oxígeno para el resto de áreas de una compañía, ¿vale? Como decía John Lennon, la vida es lo que ocurre mientras nosotros, ¿no? Más estamos ocupados haciendo planes, pues en realidad pasaría igual con las finanzas. No sé si todo el mundo estará más o menos de acuerdo en que empezamos en octubre, las grandes compañías empiezan en octubre, noviembre, a hacer los presupuestos del año siguiente, de trabajo durante muchísimo tiempo, y luego esos presupuestos se verifican más o menos después, meses después, y ver qué pasa y no. En realidad lo que estamos diciendo es que siempre uno tiene un plan que cuando se da cuenta pues resulta que no se está cumpliendo, entonces hacemos otro plan, y entonces no se está cumpliendo y hacemos otro plan, y mientras los planes se van incumpliendo sistemáticamente, pues vamos consumiendo caja, ¿no? Entonces en realidad se trata de averiguar rápidamente si nos hemos equivocado de destino o de sitio o de decisión, aprender lo antes posible sin fracasar, sin arruinarte, sin incurrir en riesgos tremendamente importantes, y a partir de ahí ver qué hacemos, ¿no? Esto es un poco cómo lo vamos a conectar luego con las finanzas ágiles. La clave es que es imposible, desde una perspectiva financiera, tomar buenas decisiones si no vemos al financiero como una estratega. ¿Por qué? Porque es una forma de simplificar la complejidad de una compañía que produce, que vende, que destina su caja y sus recursos a muchas pequeñas actividades, con muchas pequeñas especializaciones, que tiene clientes, que tiene proveedores, que tiene
por supuesto que tiene entidades bancarias, que tiene socios, hay muchas decisiones, muchas microdecisiones, y se necesita a un financiero que tenga la capacidad dentro de una empresa de saber medir bien el riesgo, de navegar en esa incertidumbre, de saber escuchar. Por supuesto, el rol es que, lógicamente, vamos a saber muy bien trabajar en Excel y en SAP, pero también hay que tener buenas narrativas, es decir, cada vez más las finanzas necesitan ser explicadas de cara a futuro, entrar en frecuencia, y eso lo hablaremos después, ¿no? O sea, al final, una compañía y unas decisiones financieras que son complejas necesitan ser explicadas, y al final es muy importante que los financieros adquieran poder de comunicación y romper barreras para que sean entendidos por todas las áreas de una compañía. Luego pondré algún ejemplo al respecto. ¿Cuál es la esencia de estas finanzas ágiles? Pues la esencia sobre todo es que las finanzas se pueden utilizar para explicar una lógica que es precisa, flexible y dinámica, ¿vale? Que es por eso la agilidad, pero es la lógica de la creación de valor de cualquier empresa o de cualquier activo de esa empresa. Cuando nosotros queremos analizar una compañía, queremos saber qué es lo que determina que a valor actualmente esta compañía crea o no crea valor, y además lo queremos saber lo más preciso posible. Queremos aprender y por lo tanto ser flexibles, tenemos que ser dinámicos, porque realmente cualquier cosa puede cambiar, precios de los suministros, de la energía, del gas, de las materias primas, te parece una guerra en cualquier momento y tienes que tomar una decisión, te entra una pandemia, puede haber mil cosas que si una compañía es lo suficientemente inflexible o rígida y no está preparada para esa gestión desde una perspectiva ágil, la creación de valor se va a ver resentido, y el cementerio está lleno de empresas rígidas y con buenos SAP y con buenos sistemas de gestión de pasado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, finanzas tiene que ser igual a capacidad de anticiparse. Esto nos lo han dicho muy pocas veces en la facultad, de cuando estudiamos finanzas. Básicamente nos hacen analizar muy bien los balances, nos hacen muy bien analizar las cuentas de la compañía, los procesos, pero no la capacidad de anticipación, que es futuro. Además, tiene que ser integral, es decir, no se puede trabajar desde una perspectiva financiera si no se abre a todos los departamentos. Es decir, hay muchos datos cualitativos y cuantitativos que no afectan solamente a un departamento financiero, y además tienen que ayudar a ver, es decir, hay que analizar los datos desde una perspectiva que te permita descubrir cosas que otros no ven. Es decir, tienes que ser capaz de aprender de todos esos datos que tienes conectado como compañía, como núcleo duro de esa compañía, ¿de acuerdo? Porque si nosotros pensamos, toda empresa se enfrenta de forma diaria a tomar muchas microdecisiones, ¿no? O sea, voy a tomar una decisión que rápidamente estimo que me va a llevar a B, otra decisión que me va a llevar a C, otra que me va a llevar a D. Normalmente creemos que cuando, oye, pues voy a abrir un nuevo mercado, voy a comprar una nueva máquina, voy a tratar de cerrar un acuerdo con este proveedor, siempre creemos que todo lo que hacemos tiene un efecto positivo. Normalmente no tendemos a pensar en qué pasaría si esto no sale bien, es decir, no tendemos a analizar lo suficientemente de forma flexible y ágil los riesgos que puedan haber en cada una de las decisiones, porque realmente sí existen riesgos detrás de cada contrato, detrás de cada decisión, detrás de cada inversión. Por mucho que queramos, siempre hay riesgos. La cuestión es, no los podemos anular, pero la cuestión es cómo podemos afrontarlos de una forma ágil, por supuesto, sin perder rigor y sobre todo sin que esos riesgos nos lleguen a matar, ¿de acuerdo? Por lo tanto, nosotros normalmente pensamos que no sabemos con qué intensidad, pero a veces creemos que toda la decisión de inversión, pues voy a abrir el mercado mexicano, normalmente siempre lleva a la creación de valor, pero luego yo que hago muchas veces de forense financiero para muchas compañías, o que me llaman cuando están en la UBI, trabajando para bufetes de abogados en procesos de reestructuración, te das cuenta que muchas decisiones en las que se creían
que eran muy acertadas y que se había destinado mucho dinero, en realidad eran decisiones con un alto riesgo que han destruido valor, ¿no? La clave es intentar tomar decisiones que no nos llevan a esa destrucción, o por lo menos evitar que esa destrucción nos pueda llevar a la UBI. ¿De acuerdo? De clientes. ¿Cómo? Hola, ¿alguien quiere participar? No, creo que se ha abierto algo por ahí. Ah, vale, perfecto. Entonces, en realidad, cuando hablamos de finanzas ágiles, de este mapa que veíamos antes, en lo que existe es que se trata de saber rápidamente si has empezado un plan, que es el plan 1, pero rápidamente te das cuenta de que estás tomando una decisión que no te lleva a este sitio, hay que redirigirse a un plan B, a un plan 2 o a un plan 3, y por lo tanto esto lo tienes que hacer con la capacidad de anticipación, que no es otra cosa que optimizar el grado en el que utilizas la caja de una compañía, que al final la caja es como el oxígeno en el cuerpo humano. Da igual que tengas todos los órganos de tu organismo bien, si no tienes oxígeno, en el Himalaya te puedes morir. Entonces, la caja funciona a nivel empresarial y a nivel de financiero e incluso a nivel de riesgo, casi como el oxígeno en la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí he diseñado una serie de leyes o inputs o axiomas que considero críticos de cara a entender qué son las finanzas ágiles. La primera ley de las finanzas ágiles para mí, que es muy importante, es: si no tenemos información, que eso nos va a ocurrir muchísimas veces en las decisiones que tenemos que tomar de inversión, hay que intentar hacer cosas para crearla al menor coste posible. Es decir, cada vez más la metodología Lean Startup, la metodología ágil, hay miles de metodologías cada vez más y más profesionales que están formándose dentro de las compañías, que básicamente lo que hacen es formarse muy bien en la experimentación, en la obtención de información cuando realmente no tienes esa información. Pues eso lo necesitamos en finanzas, ¿no? Lo mismo que se hace en un proyecto de I+D, o cuando lanzamos un prototipo, o cuando lanzamos algo al mercado que es radicalmente innovador y no sabemos cómo afrontarlo y estamos haciendo experimentos con metodologías concretas. Esto también se necesita en el mundo de las finanzas, porque lo importante o el problema no radica tanto en que las cosas no cambien, sino tomar decisiones asumiendo que nada va a cambiar al futuro. Entonces, eso no va a ser así. Van a cambiar, has tomado una decisión de comprar una compañía o de invertir en un mercado pensando en una serie de cosas, pero pueden pasar otras muchas. La clave está en cómo tomar esas decisiones de inversión si ya sabes que puede haber algún cambio. Eso es lo que nos va a llevar al mundo de las opciones reales, que hablaremos ahora, que es una metodología financiera que puede resultar un poco sofisticada, pero que en el fondo lo que nos permite es tomar decisiones en contextos de incertidumbre de forma mucho más precisa. Y bueno, se implica básicamente que cuando uno tiene información nueva, está en condiciones para tomar decisiones nuevas, ¿de acuerdo? Seguimos. Claro, la clave está en que cuando piensas que el puente se puede romper en cualquier momento, es decir, que tenemos que tomar una decisión que tiene cierta fragilidad, cierta incertidumbre, uno ya se prepara ante qué pasaría si el puente rompe y qué podemos hacer para pasar o de otra manera o prepararte para, ¿no? Entonces, normalmente cuando nosotros asumimos que el puente es indestructible, y que por supuesto no nos vamos a equivocar nunca en ninguna decisión, eso empezamos a cometer bastantes sesgos psicológicos, ¿no? De hecho, la psicología y las finanzas cada vez están más conectadas, tanto las inversiones de bolsa como las inversiones de asumir riesgos, de sobrevalorar riesgos, de infravalorarlos. Básicamente es porque estamos cometiendo o asumiendo distintos riesgos, y por lo tanto aquí la psicología tiene muchas cosas que decir, ¿vale? La segunda ley de finanzas es que no se trata de predecir el futuro, no se trata de ser la bruja Lola, ¿de acuerdo? Sino que se trata de trocear la incertidumbre para poder gestionarla en trocitos pequeños, ¿de acuerdo? Es decir, cuanto más pequeña sea la decisión,
sabiendo que hay decisiones que son indivisibles, es decir, que no se pueden hacer todo lo pequeño que nosotros queramos, pero la manera de afrontar la incertidumbre de una forma lo más rigurosa posible para no caer en ella es tomar decisiones pequeñas en trozos asumibles, ¿vale? Es decir, sin que te tumben. Es lo que se llama crear opciones, o dicho de otra manera, que no quemas todas las naves en cada decisión, de tal manera que esto no es binario, es decir, si me sale mal me voy al pozo y si me sale bien me hago millonario. No, se trata de buscar opciones que te permitan que aunque salga mal no te vayas al pozo, y eso implica unas nuevas lógicas que son un poco de las que vamos a tratar de hablar hoy. Una tercera ley de las finanzas ágiles es, claro, lógicamente, lo más sensato como compañía y como empresa y como personas incluso, es tratar de equivocarte, por supuesto, porque equivocarse es una forma de ver lo que tú has, has hecho una predicción, pero si te has equivocado, la clave está en por qué te has equivocado. Es decir, puedes aprender de esa equivocación. Eso en realidad no es un fracaso, sino que básicamente es que cuando nosotros disparamos y no hemos acertado, en realidad, si no has muerto en el camino, pues has podido aprender. Por lo tanto, esto es más fácil en aquellas empresas, en aquellos contextos donde es más fácil tomar los riesgos cuando puedes asumir los fracasos, ¿no? Y muchas veces te encuentras a empresas en contextos desesperados donde sabes que la única opción posible es que esto salga bien. Si no sale bien, acabamos en concurso de acreedores. O la única opción posible es que los clientes me lo compren a este precio. O la única opción posible para pagar este préstamo es no sé qué. Entonces, cuando hay opciones a que, aunque no puedas hacer esto o aunque los resultados no sean los esperados y puedas aprender de ellos, los modelos financieros serán siempre mucho más flexibles, los riesgos se podrán controlar mejor y cuando tomas decisiones de inversión las tomas con muchísimas mejores garantías. La ley 4 de las finanzas ágiles lo que nos dice es que, por suerte o por desgracia, los modelos de negocio caducan, las empresas se oxidan, es decir, cada vez los ciclos, y luego lo veremos en un gráfico, los ciclos del producto, los ciclos de las empresas muchas veces se acortan más, la competencia es muchísimo más agresiva, sobre todo en compañías con una intensidad tecnológica y que están sujetas a una competencia prácticamente global, y por lo tanto no hay una fórmula de la Coca-Cola para crecer siempre de forma exitosa y ordenada, de forma lineal, predecible y pudiendo anticiparte a todo ello. Y en realidad lo que necesitamos es un proceso de entrenamiento y empezar a utilizar lógicas cada vez más importantes. La reflexión es, ¿estamos los financieros en ello? Bueno, yo en los últimos 3 años he estado en unas 300 operaciones financieras de compra-venta, de reestructuraciones, de inversiones en compañías, y muchas veces lo que te encuentras son que los financieros nos cuesta mucho entrar en este tipo de lógicas y tendemos a creernos mucho lo que dice el PowerPoint, lo que dice la Excel y creer muchas veces que nuestras decisiones hoy, con la información que tenemos hoy, va a ser, bueno, pues es un mal menor no poder estimarlo, pero eso a veces nos hace involucrarnos en riesgos excesivos, ¿de acuerdo? Yo he prologado este libro de Eric Rice para España. Sí, es el fundador del método Lean Startup. A mí me gusta especialmente este libro porque también he participado en el libro de los modelos de negocio y también he participado en el de Steve Blank, el manual del emprendedor, que todos ellos son modelos, digamos, de actuación, tanto para grandes como para pequeñas empresas que te permiten tomar decisiones en contextos de riesgos, pero en concreto este libro de Eric Rice lo que nos explica es cómo las grandes compañías, a medida que van creciendo y se van haciendo cada vez más y más grandes y los departamentos más y más grandes, se burocratizan, pierden, se oxidan y en realidad luego nos convertimos en grandes aniquiladores de la innovación, y eso es lo que hace que perdamos la frescura o la eterna juventud, ¿no? Entonces, lo que recomienda Eric Rice, y lo hace con un análisis de trabajo en General Electric y compañías de ese tamaño,
es que las compañías tienen que estar constantemente pensando en experimentos inteligentes que permitan amortiguar pues, cuando fallas y por lo tanto buscar un mecanismo financiero y de trabajo que constantemente te permita pensar en lo que él llama los 3 horizontes, ¿no? O sea, hay un horizonte inicial que todo el mundo pone el foco en él, que es donde está nuestro core business, que es lo que vendemos hoy y por lo tanto, qué es lo que es inapelable para seguir sobreviviendo, pero rápidamente toda empresa debería tener en la cabeza 2 horizontes más, ¿no? Uno que es qué está pasando en potenciales oportunidades emergentes a 3, 4, 5 años y otra incluso horizontes a más años, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con las energías renovables? ¿Qué va a pasar en mi sector? Aunque no seamos capaces de predecirlo absolutamente, sí que tenemos que tener las luces largas suficientes y la capacidad de adquirir conocimiento para ir trabajando y pensar que nuestro horizonte 1 es algo muy momentáneo, que la competencia, la complejidad, la innovación va a llegar por algún rincón de nuestra compañía, por costes, por multinacionales, por competencia de las pequeñas, de otras grandes, de lo que sea. Y por lo tanto tienes que estar constantemente pensando en horizontes para no matar esa eterna juventud que muchas veces la tienen las propias startups. Por eso se trata de llevar la cultura startup a compañías que en realidad les cuesta mucho ser ágiles, ¿no? Esa es un poco la filosofía de Eric Rice, que lo explica muy bien y que os recomiendo fervientemente porque permite involucrar y crear proyectos de innovación, proyectos de inversión en nuevas compañías, proyectos financieros y de aprendizaje continuo. O sea, habla mucho de este tipo de finanzas ágiles, ¿no? Y de hecho, hay un concepto que utiliza muy bien, que me gusta mucho, que es el concepto de que en estas grandes compañías tenemos muchos hipos, ¿no? ¿Qué son los hipos? Básicamente son todas esas personas que ponen en su tarjeta de visita que tiene algún alto cargo y por el hecho de tener un alto cargo ya tenemos los sesgos suficientes como para decir que ni estoy abierto a nuevas ideas, ni estoy abierto a largo plazo, ni estoy abierto a nada que tenga que ver con la incertidumbre y por lo tanto nos cerramos, ¿no? Son personas que siempre tienen la razón, que no dejan permeabilizar las ideas dentro de una compañía y por lo tanto que le van matando esa frescura, ¿no? Muchas veces estos hipos están en los departamentos financieros y esto es una realidad. Yo piso muchas empresas en España y de tamaño pequeño hasta alguna cotizada y esto es una realidad, ¿no? El financiero es el gran enemigo muchas veces porque no entiende o no entramos en frecuencia muchas veces con esos procesos de innovación que a veces incluyen inversiones que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellas a futuro, ¿no? Si a mí me preguntaran si tuviera que elegir sola una cosa a maximizar en una empresa, y es aquí donde ya vamos conectando todo con el mundo ya más financiero puro y duro, la pregunta sería, ¿cuál sería, no? Y claramente diría que el valor, ¿no? Ojo que el valor económico, el valor financiero, cada vez está más conectado con el valor social, con el valor ambiental, con el valor de la sostenibilidad. Es decir, el valor está adquiriendo, sobre todo en los mercados financieros, ya que ahora estamos hablando con muchos financieros, sobre todo a nivel internacional. El mercado de capitales ahora mismo está muy focalizado en lo que se denomina la ESG, que son inversiones o dinero en la cual tú tienes que invertir en compañías que tengan un impacto mucho más allá que la rentabilidad de un accionista, ¿no? Por eso, pero independientemente de eso, el valor lo podemos definir, y esto es muy importante para los que no son financieros, el valor financiero de una compañía o la única manera de crear valor financiero es cuando el dinero, la caja que tú inviertes hoy, pues va a generar más caja en el futuro, ¿no? Y además, esa caja que tú inviertes, pues tiene un coste, adquirir ese coste de las inversiones, es decir, cuánto te cuesta tener ese capital y utilizarlo, y además lo tenemos que ajustar porque además tenemos que invertir hoy, pero tenemos que invertir mañana, dentro de un mes, dentro de un año, y la realidad es que nos enfrentamos a dos cosas. Un euro dentro de 3 años no compra lo mismo que un euro hoy, por lo tanto el dinero
va perdiendo poder adquisitivo con el tiempo, por lo tanto, si tengo que decidir invertir hoy, tengo que pensar qué puede pasar mañana, pero por otro lado, yo invierto con la expectativa de recuperar más caja o más recursos de los que he invertido. Pero eso es una expectativa, puede ocurrir o puede no ocurrir, puedes perderlo todo o puedes recuperar una parte o puedes ganar mucho dinero. Por lo tanto, no hay forma de desligar cualquier proceso de inversión sin hablar, que implique, por supuesto, el destino de recursos, y me da igual recursos financieros que de otro estilo, que no esté inmerso en los riesgos y por lo tanto, y además en la incertidumbre, ¿no? En las dos cosas que hablamos. Por lo tanto, tener claro cómo se construyen esos riesgos y cómo está conectado con la valoración de cualquier decisión financiera, no solamente de una compañía, sino de cualquier decisión, es crítico, ¿vale? Y de ahí es donde esto lo conectamos con el mundo financiero. Fijaros que muchas veces yo tiendo a decir muchas veces la importancia a todo el mundo que me lee, porque en Sintetia o en los libros yo hablo mucho de la caja, ¿vale? Como que la caja es el rey, la caja es el oxígeno, la caja es lo que te permite no arruinarte hoy, poder seguir experimentando sin fracasar. Una compañía, por mucho que venda, si no es capaz de cobrar, si tiene salidas de caja muy superiores a su entrada, al final puede morir por la caja, ¿no? Entonces, no tener buenos beneficios o tener buena EBITDA o tener buenas cifras de facturación, si no se convierten en caja, muchas veces lo que hacemos es cometer un sesgo de inversión, ¿no? Por ejemplo, yo me encuentro en mi día a día con empresas o con decisores que piensan que como el hecho de que he invertido X, no sé, pues 2 millones de euros en esta empresa, como mínimo esta empresa vale 2 millones de euros. Es decir, el hecho de que tú hayas invertido una cantidad o cuanto más hayas invertido parece que más vale, ¿no? Pues depende, porque si tú lo inviertes y todo lo que inviertes pues no genera ventas y esas ventas no generan lo suficientemente caja porque lo que vendes te cuesta bastante menos de lo que lo vendes, pues por lo tanto si no generas caja pues puede que no crees valor. Es decir, no el hecho de que tú inviertas más, la rentabilidad es mayor. De hecho, lo vimos en el primer ejemplo, ¿no? Otro ejemplo muy habitual de los modelos en fase inicial es que, bueno, pues se ponen de moda ciertas métricas, pues imaginaros en las redes sociales, el boom de las redes sociales, las métricas de usuarios, y es como que parece que cuantos más usuarios tengo, más vale mi compañía o cualquier otro indicador, me vale de la misma manera. Es lo mismo que si valoráramos el Corte Inglés por la cantidad de gente que va paseando por sus pasillos independientemente de que compre o no compre. Bueno, pues depende, ¿no? Si compran, si no compran, si no el hecho de tener ciertos indicadores te permite saber que esa valoración tiene o no sentido. Lo mismo también cuando yo utilizo mucho el ejemplo del Corte Inglés versus Mercadona, porque hay mucha gente que piensa que el valor de una compañía está en cuántas instalaciones tiene, cuántos supermercados, en este caso, o locales en sitios emblemáticos de las ciudades. Bueno, el modelo Mercadona fundamentalmente es un modelo de alquileres y el modelo del Corte Inglés tradicional ha sido de compras y claramente la capacidad de generar caja en Mercadona es muy superior a la del Corte Inglés y en liquidez y en problemas. De hecho, el Corte Inglés lleva reestructurándose de forma importante, ¿no? A veces creemos que el ladrillo es el que lo soluciona todo, el que da valor a las cosas y necesariamente no es así. De hecho, en el siglo XXI y actualmente el principal valor crítico de una compañía son intangibles. Muchos de esos intangibles, uno, no se pueden copiar, dos, no están en los balances y tres, son muy difíciles de estimar. Por lo tanto, no es obvio que el hecho de invertir más genera eso. Y lo mismo pasa con los financieros que se enfrentan a sus departamentos de I+D y que tratan de justificar por qué hay que seguir invirtiendo en I+D, ¿no? El financiero puede ver que el futuro es incierto, que no sabe si ese retorno será o no posible y por lo tanto la cuestión es que hay mucho financiero en la sala que piensa que eso puede destruir valor y la mejor solución es invertir en cosas pequeñitas, de corto plazo, que sean más fácilmente predecibles, por lo tanto nos podemos involucrar en proyectos más de innovación continua que de innovación
realmente estructural o potente, ¿no? Si no tenemos los mecanismos para comprender cómo se construye ese riesgo, cómo lo medimos o cómo tomamos decisiones ahí. El mundo de las KPIs es un mundo increíble. Yo como inversor recibo muchos proyectos todas las semanas y yo he visto hasta gente que no tiene cosas que enseñar ya y lo que ponen es hasta el número de cajas de Red Bull que utilizan como signo de que están trabajando duramente por su startup y están comprometidos. O sea, llega un momento en el que en el mundillo startup me parece que fijas una KPI o un indicador y parece que todo el mundo quiere ir a maximizarlo, ¿no? Usuarios, no sé, impacto de no sé qué, reproducciones, lo que sea. Sin embargo, cuando uno es financiero y cuando uno, me da igual que tú vayas a invertir en una empresa o no, al final hay que tener en cuenta qué hay detrás del negocio de una inversión, ¿no? Haciendo una clasificación muy rápida para comprender la lógica, me he encontrado con 4 tipos de empresas, ¿vale? La primera son empresas que tienen una altísima probabilidad de romper, de cascar, de arruinarse, ¿no? Lógicamente, si yo tuviera que invertir 1 millón de euros, buscaría no invertir en una empresa con esa probabilidad de romper. Luego hay otras empresas que son rentables, es decir, que tienen un beneficio posiblemente positivo, pero que no crecen. Y este tipo de empresas suponen un problema, por imaginaros, pues, para el mundo de los inversores, ¿no? Un inversor ajeno a tu empresa tiene problemas para entrar en una compañía que no crece, básicamente porque ¿cómo va a salir de ahí? El negocio de invertir es tanto una forma de entrar como otra forma de salir. Si tras meter el dinero esa compañía se mantiene más o menos estable, se convierte en una especie de compañía zombie y es muy difícil que alguien te recompre esas participaciones o que las pueda salir y por lo tanto que vaya adquiriendo un valor superior después. Luego tenemos aquellas empresas que no son rentables pero que crecen, ¿no? Entonces aquí vemos a las Globo, vemos a las compañías tecnológicas de todo tipo, muchas veces que son compañías que crecen imparable, número de usuarios, bicicletas por las ciudades, lo que queráis, están consumiendo cajas y por lo tanto pérdidas mensuales diarias muy grandes, pero el hecho de que crezcan tanto generan expectativas a veces por parte de los inversores de que aunque la compañía crece, no sea rentable, posiblemente se pueda comprar. El negocio está en que alguien la compre y que por lo tanto yo pueda rentabilizar mi dinero. Trato de entrar a 1, salir a 10 y por lo tanto en el intercambio pueda salir de ese dinero. Por lo tanto, si llegáramos hasta aquí, hay que tener en cuenta que a veces el negocio de la inversión per se no necesariamente está detrás de crear compañías que sean rentables, ¿de acuerdo? Puede ser rentable o no lo sea. Por lo tanto, a la hora de tomar decisiones de inversión, no todos los criterios financieros son los habituales en una pyme, ¿no? Y luego hay un tipo de compañías que son las que son rentables, las que yo llamo máquinas de crear dinero, las que son rentables y además crecen, ¿no? Pero estas empresas son, primero, poco habituales y cuando las encuentras, normalmente no necesitan dinero, no necesitan de los inversores porque ya rentabilizan su propio dinero. Por lo tanto, al final, un inversor acaba trabajando entre el 1 y el 3 y es muy difícil encontrar el 4. Pero claro, ¿qué ocurre? Que este es un estudio que publicó el Fondo Europeo de Inversiones en el que se demuestra que el 80% de las operaciones de inversión. Perdonad, voy a cerrar la ventana. El 80% de las operaciones de inversión en fondos de capital riesgo en Europa de los últimos 20 años, porque este estudio arrancó en el 95, el 80% de esos fondos que tomaron participaciones en empresas de todo tipo, salud, información, industrias, servicios, probablemente startup, ¿vale? En fases de venture capital, el 80% de ese dinero se ha perdido. Es decir, solamente se recupera el dinero o se gana 5 veces más de la inversión en aproximadamente entre el 3 y el 5% de las veces, es decir, muy pocas veces, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es equivalente a que cuando uno está invirtiendo en este tipo de compañías de alto crecimiento, de tecnologías disruptivas, de mercados
que son muy difíciles de predecir, esto es equivalente a jugar a la ruleta rusa con todas las balas cargadas menos una, es decir, la probabilidad de que te dispares es muy elevada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tener lógicas que te permitan tomar este tipo de decisiones de inversión pueden ayudar muchísimo a amortiguar estos procesos de inversión y, por lo tanto, de toma de decisiones. La complejidad normalmente nos cuesta muchísimo modelizarla y, por lo tanto, lo que hacemos es, normalmente nos gusta tomar el atajo de A a B como si fuera una línea recta, pero no lo es, la realidad no es recta y la cuestión es ver cómo tomamos esas decisiones. Y para eso hay que pensar que las decisiones normalmente, o en la gran mayoría de los casos, son secuenciales, no son lineales. Es decir, una vez tomada una decisión, tienes una serie de informaciones y luego con esa información puedes tomar otra decisión y después otra. O sea, normalmente no somos capaces de tomar todas las decisiones en un único momento, sino que vamos viviendo y a medida que vamos obteniendo información, vamos tomando una, otra. Por lo tanto, el mundo es secuencial. Pasa una cosa, después otra y uno va generando información nueva y, como dicen los estadísticos, a información nueva, decisiones nuevas. Esto lo vamos a ver ahora luego en un modelo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tuviera que decir que algo importante en el mundo de la empresa es que después de trabajar muy bien en las tripas de una compañía a nivel de hasta los tornillos, uno se encuentra con una realidad que es que una organización es muy compleja, hay mucha endogeneidad, es muy difícil de prever con el 100% cualquier cosa que puedas intentar anticipar a futuro, pero es necesario, de alguna manera, conocer muy bien las tripas de la compañía a nivel muy sofisticado y flexible para luego poder trabajar en modelos de decisión a futuro. Es decir, necesitas saber cómo funciona esa endogeneidad. ¿Qué pasa cuando vendes €1 más? ¿Qué pasa cuando tus materias primas se incrementan un 1%? ¿Qué pasa si tienes una negociación salarial? ¿Qué pasa si tienes que tomar una decisión de inversión pues para, no sé, pues para un cambio de depuradora, etcétera, etcétera? Todo está conectado y necesitamos de conocer bien esas tripas para tomar decisiones mucho mejor. Y además, gran parte de las decisiones son irreversibles, es decir, una vez invertidas, pues bueno, no podemos dar marcha atrás. Es decir, si cualquiera de vosotros que ha venido a escucharme a mí dijera, después de 1 hora y media escuchando a este pesado, pues no he aprendido absolutamente nada, ni me ha aportado ninguna sola idea, habemos perdido 1 hora y media, es decir, no hemos podido recuperar nada, ¿no? Y lo mismo pasaría con pues dinero, cuando compras algo que luego no puedes utilizar ni lo puedes reutilizar. Imagínate un negocio con una web o muchos gastos que tenemos todos los días en una empresa y que son irreversibles. Es decir, una vez que los has gastado, ya no los puedes recuperar. Eso es lo que los economistas denominamos costes hundidos, ¿de acuerdo? Son costes que una vez asumidos es muy difícil de recuperar. Y esta es una de las claves para tomar decisiones en contextos de incertidumbre y de riesgo. Y lo iremos explicando. Los costes hundidos, y esto está muy conectado también con la psicología, se trata muchas veces de que nosotros, imaginaros, ¿no? O sea, cualquiera de vosotros que dice, bueno, vamos a abrir el mercado mexicano, ya hemos invertido €1.000.000 en México, ¿no? Rápidamente empezamos a pensar, ostras, yo ya he invertido €1.000.000, ¿cómo voy a marchar de México tras invertir €1.000.000? Tenemos que seguir intentándolo para no perder mi primer €1.000.000. Entonces volvemos a tomar otra decisión y al final nos vamos enterrando cada vez más, básicamente porque no queremos perder todo lo que hemos ya acometido hacia atrás, ¿no? Fijaros, en Asturias, que somos muy de comer, que supongo que igual conocéis nuestra fama de que somos unos fartones, que decimos aquí, es decir, que comemos mucho. Pues en Asturias hay una cosa muy habitual, que si tú llegas aquí a una sidrería, que es un sitio donde te dan de comer como para tres, y bueno, imagínate que mucha gente que viene y te pide de primero un plato de fabada, después te piden un cachopo, un pedazo de cachopo con patatas y tal y cual, y después te piden un arroz con leche, y luego al cuarto de hora te viene el camarero y le pides el café con sacarina.
Entonces, claro, ese café con sacarina, si lo pensáis, dice, ¿cómo acaba de tomar un café con sacarina después de haberse metido 2000 calorías? ¿No? ¿Tiene sentido eso? Si nosotros después de tomar el arroz con leche tomamos la decisión de decir, ostras, ya no puedo tomar más calorías de aquí a mañana, la siguiente mejor decisión que puedes tomar es tomarlo con sacarina, ¿no? O sea, al final, en el mundo en el mundo de las finanzas, pero también en el mundo diario de todos nosotros, tomamos decisiones que los economistas llamamos marginales, es decir, me bebo un vaso de agua más, hago un kilómetro más, tomo ese café con sacarina o sea, siempre tenemos que tomar una decisión adicional. ¿Qué vas a hacer los próximos 5 minutos? Lógicamente, si nos dejamos influenciar muchísimo por las decisiones, sobre todo cuando ya hemos perdido dinero, y eso pasa muchísimo en bolsa, es decir, no puedo vender ahora porque si vendo ahora perdería no sé cuánto, ¿no? Entonces tratamos de minimizar las pérdidas más que las ganancias y a veces eso nos suele salir bastante mal y acabamos en una tumba acabando todavía más y más y más y más. Pues eso, ese es el concepto de costes hundidos y la forma de trabajar con costes hundidos es lo que hemos hablado antes, que son creando opciones, ¿de acuerdo? Que entenderemos ahora poco a poco. Normalmente, cuando tú trabajas en contextos de mucha escasez, imaginaros, por ejemplo, las startups o que no tienen dinero, utilizan el dinero a cuentagotas. Básicamente tratan de experimentar constantemente, de tener ese mínimo producto viable, de tratar de llegar al primer grupo de lo que llaman early adopters, por lo tanto, los primeros clientes y ver si cumple o no cumple. Como cada euro duele y lo utilizan de otra manera, ellos en realidad lo que están intentando hacer muchas veces es que ese euro adicional no te acabe hundiendo en el hoyo. Entonces es una forma de tomar decisiones en contextos marginales, ¿vale? La siguiente ley de las finanzas es que es muy importante activar una forma de pensar y de tomar decisiones financieras pensando, uno, que no somos infalibles, es decir, que nos vamos a poder equivocar seguro. El futuro no lo podemos predecir. La información no es perfecta. Siempre creemos que la tenemos toda la información y es muy difícil tener toda la información. Y por tanto, mis decisiones, por definición, no pueden ser perfectas. Por lo tanto, la pregunta no es realmente si puedo predecir qué va a pasar en el mercado con una precisión absoluta, sino estar preparado y trabajar en escenarios. Es decir, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si Mercadona no me contrata? ¿Qué pasaría si tengo que bajar los precios un 10%, si mis materias primas suben un 10%? ¿Qué pasaría si el banco no me renueva? ¿Qué pasaría si...? Es decir, si uno tiene la capacidad para saber qué pasaría si cualquier cosa que pueda influir en la caja, en la valoración, en la decisión de inversión, uno puede trabajar en esos contextos. Por ejemplo, nosotros cuando tomamos decisiones de inversión, por ejemplo, en una quesería como que he participado en los últimos meses en la compra de una quesería de unos 160 millones de euros, pues bueno, al final te das cuenta que hay determinadas variables, 4 o 5, que pueden hacer que te hundas en cualquier cambio marginal de todo eso. Y entonces cuando tú vas a hacer una due diligence o vas a articular un contrato, el hecho de tener un buen modelo que te permita saber qué pasaría si, te permite protegerte de ciertos riesgos, saber si tienes los contratos bien con la materia prima, saber si estás protegiéndote el precio, saber si puedes o no trasladar los incrementos o las bajadas de precios al mercado, saber si tienes dependencia de uno u otro proveedor. Entonces, eso te permite estar constantemente pensando en qué pasaría en determinados escenarios y eso permite tomar mejores decisiones. Luego, por otro lado, hay una realidad que no podemos obviar y es que los costes, normalmente cuando tomamos decisiones de inversión, siempre o sobreestimamos los ingresos o subestimamos los costes y en realidad no hay nada en la compañía, en cualquier empresa, que tú puedas hacer que no cueste dinero, que sea un coste positivo, ¿no? De hecho, cualquier cosa, innovar, dar pasos, crecer, todo implica gastar dinero y además adelantar dinero frente a esos ingresos inciertos y por lo tanto es aquí cuando petan los
financieros, ¿no? Por ejemplo, una estructura de costes de una empresa a nivel teórico se puede simplificar entre dos grandes tipos de costes, los costes que son fijos y los costes que son variables. Los costes totales en este caso, es decir, cómo cambia un coste cuando aumentas en una unidad la cantidad de producto o de servicio o una hora que puedas facturar, te va a determinar cómo evolucionan esos costes totales, ¿no? Cuando los costes fijos no cambian ante un cambio en la cantidad que tú vendes, es decir, sigues pagando los alquileres, los seguros, la administración, el agua, los gastos, etcétera, etcétera, en realidad estamos hablando de costes fijos y por lo tanto el incremento es cero. Y cuando se cambia en una unidad, la unidad productiva, lo que tú vendes, y aumenta algo los costes porque tienes que tirar de más materia prima, porque gastas más energía, porque lo que sea, en realidad estamos hablando de costes marginales. Pues bien, si nosotros analizamos esta ecuación, es decir, al final el incremento de los costes totales va a depender de cómo puedas fijar precios respecto a los costes marginales, pues podemos definir el margen bruto como la diferencia entre el precio por cada unidad que tú vendes menos el coste marginal de eso que tú vendes. Si P, como pasa en muchos negocios, por ejemplo, digitales o en muchos procesos al principio, si P tiende a cero, es decir, abrimos la plataforma gratis, enseñamos todo gratis, normalmente la diferencia entre, imaginaros que facturamos mucho, tenemos una P y un precio muy grande, pero no cobramos, es decir, porque tardamos 9 meses en cobrar y en cambio tenemos que adelantar los gastos. Todo ese tipo de cosas aparecen por aquí, ¿no? Primero, tenemos la capacidad de analizar el margen bruto de cada unidad adicional que tenemos que vender y aquí encontramos cosas muy importantes, ¿no? Por un lado, cuando los costes totales cambian, cuando aumenta los costes, implica que nacen lo que los economistas llamamos las economías de escala. Es decir, cuanto más vendes, más capacidad tienes de afinar o de reducir los costes por unidad vendida. De hecho, ya autores como Jeremy Rifkin ya están diciendo que estábamos convergiendo, sobre todo en el mundo digital, a economías donde el coste marginal es casi cero, ¿no? Pues claro, la pregunta es, precios cero en costes marginales cero, cuando hay costes fijos y cuando hay costes por ahí, pues puede implicar grandes ruinas o compañías que estén muy globales, pero que están perdiendo muchísimo dinero, ¿de acuerdo? Es decir, de hecho, cuando el precio es inferior el margen bruto, es decir, el precio menos el coste marginal es inferior a los costes medios, pues tenemos un problema de rentabilidad, es decir, estamos sacándole dinero a cada unidad vendida, pero no podemos recuperar los costes fijos que hemos utilizado. ¿Qué pasa cuando el precio es igual a cero? Pues cuando el precio es igual a cero, pues que tenemos unos costes marginales, aunque sean bajos, sean siempre positivos, que se aumentarán esos costes y por lo tanto tendríamos un problema de sostenibilidad. ¿Cómo se solventa eso? Normalmente con deep pocket, es decir, con alguien que pone más y más y más y más dinero. Lo podéis ver en todo tipo de compañías, desde Uber, Globo, en 1000 compañías, Twitter durante muchísimo tiempo, bueno, todavía está perdiendo dinero. Es decir, que al final siempre puede haber pérdidas si la capacidad de fijación de precios pues, no está alineada con esa estructura de costes y por lo tanto es muy importante saber ese margen de contribución que cada unidad que uno vende pues, puede generar, ¿no? A mí me ha tocado analizar forense empresas de café, empresas de mantequilla, empresas de todo tipo, muchas veces donde a cada kilo de café se le estaba subvencionando, entre comillas, entre 2 y 3 euros a cada cliente. Por lo tanto, cuanto más vendías, más pérdidas, porque no tenías una estructura ni de precios ni de costes adecuada. Y básicamente por una ley por la que nadie puede escapar. Al final los precios no lo fijan los costes, los precios de las empresas lo fija el mercado. Es decir, ¿dónde están las compañías más eficientes? Y por lo tanto, si tú tienes una empresa de café y tu café te cuesta 4, si hay empresas de café que están ganando dinero poniéndote a 2,25, pues resulta que el precio va a acabar convergiendo a 2,25 y tú tendrás pérdidas y cada vez mayores, ¿vale?
Este tipo de filosofía o de lógica es importante porque esto al final implica que tiene que haber grandes desembolsos para mantener este tipo de compañías. Bueno. Luego, puede ocurrir, ¿toda compañía con caja positiva crea valor? No necesariamente. ¿Toda la compañía con caja negativa crea valor? O sea, ¿destruye valor? No necesariamente. O sea, podemos tener compañías que están perdiendo dinero hoy, pero tienen un modelo de negocio que permite crear valor a futuro, es decir, que puedan llegar eso que estamos haciendo hoy, a pesar de que estamos invirtiendo y que estamos perdiendo dinero hoy, puede generar valor mañana porque estoy explorando un mercado. Y hay gente que está aportando una gran cantidad que está aportando una gran cantidad de caja hoy, pero tiene un negocio que está completamente obsoleto y que al final podría acabar destruyendo muchísimo valor. También pasa con las compañías que ganan caja positiva, pero tienen que reinvertir todavía mucho y llega un momento en que puedes destruir valor o, por ejemplo, depende mucho de qué márgenes, de qué está pasando. Es decir, no es obvio encontrar empresas que automáticamente cuando ves un indicador contable puedas decir si esta compañía puede ser una máquina o no de crear valor. De hecho, aquí tenemos, fijaros en este gráfico, pasado, futuro, caja positiva, caja negativa. Cuando tenemos compañías que nacen perdiendo caja y siguen perdiendo caja hasta que van al concurso de acreedores, pues tendríamos una especie de startup fracasada. Por otro lado, tenemos las viejas glorias, es decir, empresas que han sido muy fuertes antes, pero que luego han pasado el tiempo y han ido perdiendo caja. Por lo tanto, llega un momento en los Nokia de turno, muchas empresas que han sido fuertes en el pasado y que han muerto. Luego tienes empresas tipo Apple, es decir, que llevan muchos años, o tipo Amazon, que llevan muchos años creando caja positiva y cada año más. Son máquinas de crear valor. Y luego tienes compañías que pueden empezar con caja negativa, pero que pueden funcionar y convertirse en compañías de alto crecimiento y por lo tanto de alto valor, ¿no? La clave está en encontrar esas compañías que marcan el 1 y el 3, ¿no? Fijaros en Amazon desde que nació. Amazon desde que nació, a pesar de que no tuvo beneficios positivos, siempre tuvo caja positiva, siempre. Y a día de hoy también. Es una máquina de hacer caja, pero sobre todo es una máquina de reutilizar caja. Y la caja la genera porque hay una diferencia entre el periodo de cobro al cliente, que cobra al contado, y venta a los proveedores. Esa caja que generas y que la reinviertes en abrir de libros a todo tipo de productos, a meterse en el mercado, por ejemplo, en el mercado de la tele o en el mercado de la nube, que es un mercado que para ellos les aporta 1.000 millones de cajas anuales, pues claro, el cómo utilizas esa caja es crítico, más que los beneficios, que al final esos beneficios pueden explotar a futuro cuando todos esos negocios de esa caja empiezan a aflorar rentabilidades, ¿vale? De hecho, cuando usas bien la caja se suele notar, ¿no? Por lo tanto, cuando yo analizo una compañía al principio, normalmente lo primero que analizas es, primero, cómo está de caja, cómo está utilizando esa caja y en qué la está utilizando tanto hoy como a futuro, qué número de clientes tiene, su recurrencia y qué estamos haciendo y qué caja genera cada uno de esos clientes, qué márgenes, qué ventas, cómo tenemos un grado de diversificación, cómo afecta todo esto con la caja. Porque en realidad, cuando estamos abordando cualquier proceso pues de inversión o de lanzamiento de una nueva compañía, nos enfrentamos al típico valle de la muerte y ahora luego lo vamos a destripar un poco con un caso concreto. Es decir, tienes que pasar unos periodos donde tienes que investigar, donde tienes que desarrollar, tienes que hacer una transferencia de tecnología, tienes que innovar. Es decir, hay momentos en los cuales antes de salir a la venta tienes que gastar mucho dinero. Para ganar dinero tienes que gastar dinero y llega un momento en el que llegar a ese punto donde ya puedes superar el oxígeno, pues te permite el oxígeno, es decir, la capacidad de generar caja positiva, pues al final es determinante, pero antes has tenido que asumir muchísimos riesgos, ¿no? Por lo tanto, la senda del valor es que puede ocurrir que cualquier activo o cualquier empresa nazca con una caja negativa, pero la clave está en saber
si somos capaces de detectar aquellas que luego se puedan convertir en una senda positiva, sabiendo que no es eterna, que hay que trabajar en horizontes, que hay que pensar siempre en el futuro y que hay que tomar muchas decisiones de forma recurrente. ¿De acuerdo? La ley 6 es la clave, por lo tanto, como empresa está en esa flexibilidad de adquirir conocimiento constantemente, de tener un equipo muy flexible con una capacidad de aprender, de tomar decisiones ágiles, de crear esos intangibles y de enfrentarse en esos contextos de alta incertidumbre, ¿vale? Porque a veces el valor temporal y de futuro de una empresa, es decir, el futuro, es lo que determina en gran mayoría de los casos la valoración y la capacidad de generar financieramente algo muy relevante y no el pasado. Es decir, más que los balances, puede ser en lo que va a pasar en el futuro, pero claro, también es cierto que es más difícil de estimar. Aquí también os explico, aunque luego no tengo ningún problema por compartir la presentación para que no tengáis que tomar notas ni nada, cómo más o menos en términos agregados podemos definir la caja, que es un resultado, y a partir de ahí le hacemos unos ajustes, es decir, ajustes que tienen que ver con qué cosas nos lastran caja y qué cosas no impactan, ¿no? Una amortización, por ejemplo, nos sumaría. Vamos a hacer una reflexión sobre el riesgo y el tiempo. Imaginaos que nuestra madre, de cualquiera de las que estamos aquí, tiene que hacer un cambio, ¿vale?, para ir al dentista y nos pide 1.000 euros a 3 años, ¿no? La pregunta es, ¿cuánto le cobramos a mamá? ¿Vale? Por tipo de interés. Bueno, supongo que casi todos nos fiamos de nuestra madre y si no nos paga los 1.000 euros, nos los cobraremos en tuppers o en cenas de Navidad y por lo tanto consideramos que mamá es un activo más o menos seguro, ¿vale? Si tuviéramos que hablar de tipo de interés, hay un tipo de interés que es el nominal, luego tenemos la inflación y por lo tanto el tipo de interés real es aquel tipo de interés nominal menos la inflación. Si el tipo de interés nominal que le cobramos a nuestra madre es cero, en realidad nuestro dinero dentro de 3 años y en contextos de inflación mucho más, pues tendría menos poder adquisitivo. Por lo tanto, en realidad, nuestra madre ha ganado dinero prestándole nosotros dinero, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasaría si en vez de ser nuestra madre nos lo pide un colega que sabemos que es adicto al juego, que sabemos que puede que no nos lo devuelva nunca? Entonces ya tenemos que tomar una decisión, es decir, ¿qué va a hacer él con ese dinero? Y por lo tanto puede ocurrir que nosotros ya viendo su trayectoria o teniendo nuestra intuición, la primera decisión que tenemos que enfrentarnos es si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y a partir de ahí decidir si lo hacemos, a qué precio, ¿no? El tipo de interés en realidad lo que hace es fijar en realidad el precio de ese préstamo y en realidad estamos de alguna manera midiendo el riesgo inherente que pueda tener ese préstamo. Porque si la página 1 del libro de finanzas nos dice algo muy claro, cuando el riesgo aumenta, la rentabilidad esperada aumenta. O dicho de otra manera, alta rentabilidad, alto riesgo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ahí tenemos una serie de fórmulas que nos permite comprender bien más o menos cómo funciona, es decir, cuál es el valor final que acabamos nosotros recibiendo por nuestros 1.000 euros, que sería los 1.000 euros, el valor actual, y luego le sumaríamos el tipo de interés, pues el que sea, y por el número de tiempo, de años, de meses o de lo que sea. Y nosotros, si sustituimos ahí el valor actual, tendríamos que el valor actual de los 1.300 euros que nos daría nuestra madre o nuestro colega dentro de 3 años, pues sería igual al valor final dividido por el tipo de interés, o sea, 1 más el tipo de interés elevado a t, ¿vale? Yo, si tenéis alguna duda, luego me comentamos pero vamos, esto es una ecuación muy sencillita que te permite conectar cuánto valor tiene hoy de un dinero que vas a recibir dentro de 3 años, ¿vale? Ese es el valor actual. Y ese valor depende tanto del tipo de interés como del tiempo. ¿Qué pasaría si el tipo de interés aumenta? Pues que tu valor actual sería menor. Es decir, para cobrar una misma cantidad de valor fijo, esos 1.300 euros, tú en vez de dejarle 1.000 le darías 900.
¿vale? Si quisieras cobrarle más. Es equivalente a cobrar o más valor final o desembolsar menos dinero. O dicho de otra manera, que el valor que tú estimas del dinero que vas a cobrar dentro de 3 años es mucho menor si sube el tipo de interés. ¿Por qué? Porque el riesgo es mayor. Si el riesgo es mayor, entonces es que puede haber una posibilidad de que no cobres parte del dinero que le has dejado. ¿Qué pasa? Que cuando el tiempo aumenta, es decir, cuando me dejan el préstamo en vez de a 3 a 5 años, pues lo mismo pasa, porque cuando pasa el tiempo y aumenta, hay más riesgo de que puedas recuperar tu dinero y por lo tanto además tu dinero sigue perdiendo poder adquisitivo aunque esté compensado por el tipo de interés y por lo tanto a más tiempo, más incertidumbre, más riesgo y por lo tanto el valor actual de ese dinero vale todavía menos. Por lo tanto, que te prometan mucho dinero a futuro, pero si es un futuro muy lejano y con una alta probabilidad de que no te lo devuelvan, es como si para ti dijera, bueno, es como mi valor actual es como si fuera tienda cero o es muy pequeña. Es decir, cuanto más incertidumbre, cuanto más tiempo, lo que tú crees que vas a cobrar debería de ser cada vez más pequeñito. ¿Vale? Esto es importante porque luego se conecta. Normalmente si estuviéramos en una sesión presencial, yo normalmente abro una Excel donde explico y entrego esta Excel porque, por ejemplo, imaginaros aquí abajo donde se ve ahí que hay un cash flow recurrente de cuánto valdría esta empresa o una empresa o un activo o lo que queráis, que sabemos o se estima que durante los próximos 7 años, durante los próximos 5 años nos va a dar 150.000 euros todos los años. Bueno, pues si nosotros utilizáramos una tasa de descuento de 10 euros, la pregunta que nosotros decimos es, ¿cuánto dinero te tendrían que dar hoy a ti o cuánto dinero tendrías que invertir tú para que ese activo te pudiera dar 150.000 euros durante 6 años? Durante 5 años. 5 por 150 son 750.000, ¿vale? Bueno, pues si tú utilizaras un tipo de interés del 10, lo que te dice este descuento es, mira, como yo estos 750.000 euros que me prometes a 5 años, yo quiero mis 750.000 euros, pero para conseguirlo yo solamente te voy a dar 568.000 euros. Es decir, ese activo para ti, descontado al 10%, hoy, ese activo de 750.000 euros, hoy para ti valdría 568.000 euros. Pero si en vez de ser la prima de riesgo del 10 es del 26, para ti hoy ese activo valdría 395. Y si fuera del 50%, es decir, que hubiera una probabilidad de 50% de cara o cruz de recuperar el dinero, tú para ganar 750 no darías más hoy de 260.000 euros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, dependiendo del riesgo, vas a tener capacidad o no de decidir cuánto vas a invertir. Y como podéis ver, cuando el riesgo percibido aumenta, la cantidad de dinero que vas a sacar de tu bolsillo va a caer estrepitosamente. En cambio, la siguiente pregunta es, ¿y de qué depende ese 50%, ese 10%? Pues depende de muchas cosas. Depende de la fase de la empresa en la que estás, es decir, si tienes pasado, si no tienes pasado, si has demostrado algo, si ese equipo ha trabajado antes, si el sector en el que está, todo sector tiene los mismos riesgos, ni la misma competencia, ni la misma... ni está expuesto a la economía de la misma manera, ni está en la misma competencia en cuanto a tipo de tecnologías que puedan llegar y que te puedan fulminar. Hay un riesgo país, es decir, no es lo mismo hacer negocios en Venezuela que hacerlos en Finlandia. Hay un riesgo tecnológico, es decir, puede ocurrir que la tecnología se quede obsoleta, que lo que estás invirtiendo pues falle y luego, por supuesto, puede existir mucha suerte, ¿no? Cuantos más factores existan y que determinen la concepción del riesgo, más difícil es estimar ese riesgo, ¿no? Entonces, a la hora de construir un riesgo de forma más precisa, normalmente se suele trabajar en 4 grandes bloques, ¿vale? En primer lugar, el riesgo se construye pensando en dónde está la alternativa de no riesgo. Es decir, si yo tuviera los 750.000 euros,
¿Dónde podría meter el dinero sin perder poder adquisitivo y sin que haya una pérdida real de dinero? Normalmente, es decir, el coste de oportunidad de tu inversión. Es decir, si lo hubiera dejado en mi colchón o si lo hubiera metido en algo, ¿no? El activo financiero más seguro normalmente se tiende a utilizar bonos de 10 a 30 años de un país avanzado, puede ser Alemania, Estados Unidos o algo así, ¿vale? Luego, por otro lado, se utiliza una tasa, que es una tasa premium, que le aporta un plus de riesgo adicional cuando estás hablando, cuando estás hablando de un país concreto, es decir, no es lo mismo de Estados Unidos que de España, es decir, hay el riesgo país. Luego hay un riesgo sector que se mide por la beta, ¿vale? La beta son indicadores que todos estos indicadores se publican, algunos de ellos por la Escuela de Negocios de Nueva York, que es el que más impacto tiene en este tipo de publicaciones. Pues la beta las hay de tres tipos. Cuando es más que uno, es que tienes una empresa que es muy sensible o está en un sector que es muy sensible a los cambios de la economía, igual que uno que es igual, siempre fluctúa igual, y menor que uno que no es sensible, ¿no? Da igual que esto vaya para arriba o para abajo, la sensibilidad no cambia. Normalmente un ejemplo de que no cambie esa sensibilidad lo tenéis en bienes o de primera necesidad o bienes de alto lujo. Son gente que no cambia las pautas de consumo. Y luego, por otro lado, hay un riesgo que es inherente a tu empresa, es decir, qué pasa en tu empresa, con tu equipo, con tu competencia, con tus ventas, con tu trayectoria. Y normalmente, si no has hecho nada, si estás en una fase startup, si no has demostrado nada en el mercado, si tu equipo no tiene experiencia, etcétera, etcétera, normalmente el riesgo tiende a ser relativamente elevado. Por otro lado, está la volatilidad. No es lo mismo invertir en compañías que, por ejemplo, que se muevan en este flujo, es decir, cuál es la probabilidad de que tengas un retorno positivo y a la izquierda cuál es la probabilidad de tener un retorno negativo. Puedes tener esta función de distribución del riesgo, pero también puedes tener esta. Es decir, que hay mucha más probabilidad aquí en el verde de que el riesgo de que el retorno sea negativo, por ejemplo. O la roja, donde prácticamente hay muy poca probabilidad de que tengas retornos negativos y la concentración de la rentabilidad no está muy en torno a un punto medio, es decir, nunca llegarás a tener un retorno muy elevado como el negro, pero sabes que tampoco vas a tener unas pérdidas muy, muy enormes, ¿no? Muy grandes como podrías tener en el verde. Por lo tanto, no es lo mismo invertir cuando tienes una empresa que opera en el mercado rojo que en el mercado negro que en el mercado verde, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce como la volatilidad, y la volatilidad también se tiende a medir cuando analizas los sectores y las tecnologías, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, están las opciones. ¿Qué significan las opciones? Este concepto es muy importante, como hemos comentado antes. Imaginar, por ejemplo, que tenemos la fórmula de la Coca-Cola, ¿vale? En cuanto no sé, imaginaros que hay tres escenarios aquí. Uno es no invertir nada en publicidad y por lo tanto que sabemos que si no invertimos nada no vamos a vender nada. Luego, por otro lado, es invertir todo en un canal, imaginaros en el canal B, y invertir todo en el canal A, da igual, televisión o redes, lo que queráis, ¿vale? Si nosotros supiéramos de forma predecible, absoluta y fiable de qué tipo de publicidad tendríamos que hacer, rápidamente destinaríamos todo el dinero si supiéramos que esto es así de verdad, destinaríamos todo el dinero porque el impacto en ventas parece que es muy superior, ¿no? Pero normalmente la vida no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginaros que los árboles ya no son así, sino que son así. Puedes meter dinero en A y resulta que tienes menos rentabilidad a veces de lo que pueda pasar en B. Y ostras, entonces la situación ya no es igual. Es decir, tenemos dos caminos potenciales en A y dos caminos potenciales en B. Ya la decisión no está tan clara. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues para no tomar una decisión de la totalidad del presupuesto e invertirlos todo al A o todo al B, lo que nos recomiendan sería crear la opción de averiguar por qué camino te vas a mover. Es decir, en vez de invertir 1 millón de euros en A o 1 millón de euros en B, trata de invertir lo menos posible, 100.000, 150.000, en cada uno de los caminos y aprende qué está pasando.
Y puede ocurrir que llegues a un punto rojo, ¿vale? Y después de una primera fase y del punto rojo ya has tenido la información suficiente y puedas fijar caminos para llegar luego al punto más álgido. ¿Qué estás haciendo esto al dividir el proceso de inversión en dos fases? Estás troceando la incertidumbre en dos episodios y por lo tanto estás creando la opción de que después de invertir una cantidad inicial puedas llegar realmente arriba. Realmente, ¿qué riesgos son los que hay detrás de todo activo o de toda empresa? Por un lado está el riesgo técnico, es decir, ¿cuántos de nosotros hemos tenido que tomar una decisión pues desde hacer una página web y nos dicen, no, son 2000 y 2 meses, y al final ni son 2000 ni son 2 meses? Pues eso es riesgo técnico, es decir, que la tecnología funcione, que se cumplan los plazos, que se cumplan los presupuestos. Cuanto más tecnología hay, cuanto más investigación hay, cuanto más dificultades para patentar, para proteger, más riesgos tecnológicos tenemos. También existen riesgos del mercado, es decir, una vez que estamos en el mercado, tiene que haber alguien ahí fuera que esté dispuesto a pagar por lo que nosotros le ofrecemos, distinto a nuestros padres, ¿vale? Y normalmente que ese precio supere a los márgenes, como estábamos hablando antes. También tiene que haber capacidad de gestión, porque también puede ocurrir que tienes un buen producto mal gestionado, la empresa va fatal y te pueden comprar la flexibilidad para pivotar, la flexibilidad para escalar y por lo tanto para esa compañía de un empleado, si se puede gestionar cuando seamos 100 o cuando seamos 1000, si esa compañía que opera solo en Madrid, si puede operar para toda España, puede operar para toda Europa o puede operar para todo el mundo. Es decir, tenemos una coctelera de riesgos completamente diferente. Y luego además la gran cantidad, o sea, la gran mayoría de los activos o la gran mayoría de las empresas son ilíquidas. Es decir, cuando nosotros invertimos y compramos 1000 euros en una empresa cotizada en bolsa, si para cualquier cosa, pues imaginaros que esos 1000 euros mañana se convierten en 950 y nos entra miedo, podemos darle al botón y darle todo a vender y por lo tanto recuperar nuestra inversión. Si esos 1000 euros los hubieras puesto en una startup o en una compañía que no cotiza sin más, es muy difícil recuperar ese dinero porque no hay obligatoriedad de que alguien te compre ese capital. Por lo tanto, esas inversiones normalmente suelen ser ilíquidas, ¿no? De hecho, hay un precio estimado en el mercado que una empresa, dos empresas iguales, exactamente iguales, lo que pasa es que una cotice en bolsa y puede tener, por tanto, liquidez y otra que no, pues normalmente tiene un factor de corrección que puede ir entre el 35 y el 50% de valoración. Es decir, el hecho de que tú puedas invertir el dinero y no lo puedas sacar de una forma instantánea, es decir, que tengas un activo ilíquido y una decisión de inversión en gran parte de las empresas, independientemente de que cotices o no, tiene esa liquidez, pues te convierte en que los riesgos pueden ser muy superiores. Voy a ir avanzando más porque necesito llegar al meollo de la cuestión, ¿vale? Fijaros, esto es una metodología que nosotros utilizamos muchísimo, que es la de opciones reales, y os voy a poner el ejemplo de cómo se valora, por ejemplo, un activo intangible, ¿vale? Todo activo intangible, que es cualquier proyecto de I+D, cualquier empresa que estás invirtiendo en muchos recursos en ella, tiene básicamente cinco etapas. El primero, tienes que identificar una necesidad no resuelta en un mercado o una estructura de costes, es decir, que lo que estás haciendo, en lo que vas a meter dinero, resuelve algún problema de costes, de ventas, algo. Luego, por otro lado, ese algo que tú resuelves tienes que tener la capacidad para estructurarlo y desarrollar un proyecto. Ese proyecto se tiene que convertir en un prototipo que puedas validar desde una perspectiva técnica y después puedas validar su modelo de negocio y su validación en el mercado para luego hacerlo escalable, ¿de acuerdo? Normalmente cuando uno empieza, esto se enfrenta tanto a una empresa de software como a una empresa de biotecnología que está intentando resolver el cáncer de colon, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú tienes que meter 20, 30, 40 millones de euros en una empresa de biotecnología para resolver el Alzheimer o el cáncer, y normalmente no eres capaz de destripar estas etapas, lo que te estás encontrando es una maraña de incertidumbre y de riesgos tan grande que la decisión financiera, si no entiendes todo esto, lo más probable es que tú decidas no invertir en este tipo de cosas. Es decir, cuanto más intangibles hay y cuantos más embrionarios estés dentro de estas etapas, dentro de la etapa 1,
más dificultades hay. ¿Cómo afrontamos esto? Esto es un caso absolutamente real. Se ve mal aquí. Bueno, por un lado, lo que hacemos es trocearlo en fases y esas fases tienen que pasar una serie de cosas. Imagínate, existe un problema, si no existe ese problema identificado por lo que sea, porque la tecnología es muy madura, porque todavía hay un alto riesgo tecnológico de que me lo fusilen, porque es muy difícil de hacer, o lo que sea, tienes que intentar volver en otro momento, es decir, estás en una etapa diferente. Pero luego la siguiente pregunta ¿es factible técnicamente? Si no, si es factible, hay recursos y por lo tanto tenemos una planificación financiera y tecnológica y de personal adecuado. De aquí va a salir un prototipo, si no, si es que no, lo más probable es que tengamos que replantearnos todo, porque entonces sin prototipo no vamos a poder validar el mercado. Pero si hay prototipo, pues podemos pasar a la siguiente fase. En la siguiente fase, cuando tú miras ese proceso de ejecución, pues valoras qué calidad tiene ese equipo investigador, cómo se conecta lo que estás haciendo con los clientes y las necesidades, cómo se puede planificar inicialmente con los hitos, si tienes o no subcontrataciones, y vas decidiendo si tienes o no tienes, y en caso de que puedas ir testeándolo, si lo que tienes se puede ir testeando en el mercado o no. Si no lo tienes, vas a tener que volver porque necesitas algo para empezar a testear y empezar rápidamente a saber si lo que estás haciendo lo quieren los clientes o no lo quieren, ¿de acuerdo? Y lo mismo pasaría con una fase de prototipos. Si ese prototipo tiene early adopters, si no los tienes, si además aportan en características, en precios, en márgenes, qué aporta, si está validado, si no está validado. Es decir, cada fase tiene muchos árboles, pequeños árboles de decisión que te permiten decidir si tienes o no tienes, qué riesgo tienes de lo que está pasando y si pasas o no de etapa. De tal manera que tú, una vez identificados los problemas, una vez que mides todos los inputs que están involucrados en los procesos de toda la empresa, cuánto cuesta, dónde trabajamos, todo, qué ingresos, qué clientes, qué mercados, todo, una vez que lo tenemos recopilado todo, los costes, el pasado, el presente, todo, la financiación, pues fijamos una serie de objetivos, de inversiones, de esquemas financieros, de desarrollo. Lo metemos todo en una coctelera de precisión, de modelos que permitan medir esa endogeneidad para luego hacer análisis de sensibilidad en el sentido del GPS, es decir, los qué pasaría si, ¿vale? Entonces es ahí cuando creamos un simulador para cada activo, para cada empresa, donde tratamos de trocear esos hitos y vemos qué pasaría si ese hito no se cumple, qué pasaría si ese hito falla, y en cada cosa tú vas aprendiendo constantemente de lo que está pasando, ¿de acuerdo? Así, por ejemplo, bueno, es que este lo voy a poner si nos da tiempo, si no, voy aquí. Así, por ejemplo, este es el árbol típico de esas 5 etapas, por ejemplo, de un activo intangible, ¿no? El primero, imaginaros, yo tengo una fase 1 donde digo, tengo este conocimiento se puede licenciar o no se puede licenciar. ¿Hay una probabilidad de hacerlo o sí o no? Este prototipo tiene una tecnología determinada. ¿Será factible técnicamente, sí o no? Y una vez que digo que sí, si es que sí, ¿puede llegar al mercado, sí o no? Si es que sí, ¿va a llegar al mercado y va a crecer, sí o no? O sea, o va a responder bien al precio de mercado que sí o no. Si digo que sí, y vale, una vez que responda, ¿voy a crecer, sí o no? Y si digo que sí, ¿voy a poder expandirme, sí o no? Y en cada sí y en cada no, tenemos que evaluar claramente qué pasaría. Es decir, en cada fase tenemos hitos y esos hitos tenemos que evaluarlos, ¿vale? En cada una de las fases de los riesgos. Entonces, cogemos la fase, cogemos los hitos y vamos evaluando. Entonces, como podéis ver aquí, esto no lo puede hacer solo un financiero. Necesita hablar con comercial, necesita hablar con los tecnólogos, necesita hablar con los de marketing, necesitas conectar todas las piezas de tal manera que sabes qué influye en la creación de valor de tu compañía y qué cosas vas a hacer de aquí a esos años y por lo tanto con este hito datos, ¿no? Por ejemplo. Y cómo coño vamos a conquistar
este cumplimiento de este plan estratégico en la fase 5 sin haber pasado. Y diréis, esto es hiper sofisticado porque os digo que en cada punto tenemos un modelo financiero de cada punto y es un modelo financiero que te permite conocer los riesgos y los que pasaría en cada uno de los hitos, ¿no? Y diríamos, pero bueno, esto puede ser una locura, pero en realidad esto es exactamente igual que nos pasa en la vida diaria, ¿vale? Pensar en cada uno de nosotros cuando estamos decidiendo esto de encontrar la pareja de tu vida, ¿vale? Imagínate que tenemos 3 opciones. Podemos encontrar nuestra pareja en el trabajo, en un pub, en internet, ¿vale? Lo que no hacemos es, imaginaros que más o menos te hace tilín una persona y tú decides en el trabajo, ¿no? Y tú decides, ostras, pues, ¿qué tal si quedamos el jueves? ¿Vale? Imagínate. Entonces, cuando tú llegas el jueves y has pasado 2 horas con esa persona, normalmente tú lo que decides es, bueno, voy a descartar si es un petardo o una petarda y a partir de ahí, si no es una petarda o un petardo, pues qué tal si nos vamos conociendo y qué tal si volvemos a quedar el siguiente jueves y qué tal si vamos a empezar a vivir juntos y qué tal, no sé qué, hasta llega un punto en que puedes plantearte incluso casarte y tener hijos. ¿La probabilidad de que haya divorcios se queda a 0? No, pero el riesgo es muy inferior en la última etapa que al principio, ¿vale? Imaginaros que en esa primera cita que llegamos ese primer jueves, llega un talibán al restaurante y te dice que tienes que tomar una decisión. Si te vas a casar con ese petardo o esa potencial petarda, en ese momento lo tienes que decidir ahí, no tienes más información. Tienes que quemar las naves en la primera cita. Como te falta todo lo demás y a ti te falta mucha información para conocer a esa persona, lo más probable, aunque intuitivamente te mole, lo más probable es que digas que no, porque te falta información, porque la probabilidad de fracasar y de que alguien te haga un chasco, pues puede ser superior al 90%. ¿Qué hacemos los humanos para quemar esa incertidumbre? Conocerse más. Al conocerse más, vamos pasando hitos, vamos pasando etapas y esas etapas lo que nos dan es mejor información. Por supuesto que hay un 20% o hay una probabilidad del 20 o del 30% o más de divorciarse. Sí, pero es que el primer día el talibán la probabilidad era del 90, es decir, estamos salvando parte de las situaciones. Pues esto es un poco lo que hacemos nosotros a nivel financiero, es decir, por un lado parametrizas todo el modelo de negocio, es decir, qué vendes, a dónde, con quién, con qué proveedores, con qué tecnología, con qué equipo, con qué salarios, con qué otros gastos, en qué tienes que destinarlo. Y te permite luego crear un simulador para saber los key values, es decir, de todo esto, cómo todo esto se conecta con la caja, ¿de acuerdo? Es decir, cuánto, si sube el precio un 1%, cuánta caja me llega de más, si me suben los precios o hago una oferta, cuánta caja pierdo, si en vez de cobrar a 40 días cobro a 60, ¿qué pasa con mi caja? De hecho, estos modelos a veces los utilizamos para intentar estimar la probabilidad de quiebra, de que pueda pasar cualquier cosa. Es decir, una vez que yo tengo, imaginaros que vosotros prestáis dinero a una de estas empresas que tenéis muy bien controlada y parametrizada esa empresa y tú a medida, nada más, la forma de hacerlo, nosotros lo hacemos semanal, de tal manera que le damos a nuestras empresas, a nuestros clientes, por así decirlo, un mecanismo, su propio GPS para decir, mira, yo en marzo tengo previsto hacer esto. Y cuando llega a marzo, nosotros sustituimos los valores estimados por los valores reales. Y la cuestión es saber la diferencia entre lo estimado y lo real, a qué se ha debido. Y con la información nueva, pues tenemos también, se autorregula todo lo que hemos dicho que iba a pasar en marzo del año que viene, por así decirlo, o en junio del siguiente. Y de tal manera que tú puedes saber que si no estás en ese plan 2, 1 que estábamos explicando antes, si te estás equivocando en las predicciones, puedes saber y anticipar si tienes caja para 6 meses, si te puede pasar cualquier cosa, etcétera, etcétera. Es decir, mides tu matriz de riesgos
tecnológicos, regulatorios, de gestión, haces tus análisis de sensibilidad, lo conectas todo esto con la valoración, es decir, cuánto vale esa decisión, cuál es la rentabilidad esperada, y a partir de ahí, cuando vas tomando decisiones pequeñitas en modo de opciones, es decir, para que no te arruinen, lo que vas haciendo precisamente es quemando etapas, porque la etapa de llegar a la fase 5 es muy poco probable en la fase 1, pero es muchísimo más probable en la fase 4. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es qué inversión tengo que hacer como mínimo para saber si puedo llegar a la fase 1 y tomar esa decisión en la fase 1. ¿Y cuánto hay que invertir una vez que ya conseguí la 1, llegar a la 2 y la 3 y la 4? Y eso lo que nos permite es conectar todas las piezas con la valoración y en este caso con los riesgos percibidos. Porque normalmente esta es la realidad de un activo intangible y de una compañía emergente. Es decir, la primera fase, fase 1, normalmente la probabilidad de cumplirla, es decir, de que estés en la fase 1 y llegas a la fase 5, está entre un 70 y un 95% de probabilidad de fracasar o de riesgo. Es decir, que hay muy poca probabilidad de conseguirlo. Y solo bajando llegas a unos niveles entre el 20 y el 35%, que son normalmente las empresas que ya tienen testeada la tecnología, que ya tienen testeado que hay clientes y que están ya en fase de validación, ¿de acuerdo? Esto nos sirve para empresas, nos sirve para una inversión intangible, nos sirve para una inversión tangible, es decir, comprar una máquina para aumentar la capacidad productiva. Yo he visto y me ha tocado auditar empresas que han sido o que han ido a la ruina por invertir o sobreinvertir en capacidad instalada, pagar las máquinas y luego no ser capaces de vender la gran cantidad y por lo tanto acometer muchas ineficiencias que tienes que pagar. Y esto te sirve para intentar trocear ese riesgo en esas fases, analizar cada fase, analizar la inversión cada fase y en vez de decidir que entre la fase 1 y la 5 hay que invertir 10 millones de euros y ya destinarlos, analiza cuánto tienes que meter en la fase 1, ¿no? Igual esos 10 millones se convierten en 500.000 para la primera fase y el resto. Y esto se parametriza todo. Esto está muy estudiado a nivel financiero de altas finanzas. Por ejemplo, cuando tienes que tomar grandes decisiones en petroleras o energéticas y demás, todo se hace con opciones reales, que esto es lo que se hace. Este árbol de decisión en realidad se conoce como opciones reales porque llegar a la fase 1 te da la opción de llegar a la fase 2, llegar a la fase 2 te da la opción de llegar a la fase 3. Estás guardándote opciones sin quemar, ¿vale? El dinero. Y entonces lo que se observa es que lo que tú estás haciendo es que cualquier resultado puede ser posible, puedes hacer un mapa de todas las posibilidades, puedes trabajar a nivel de laboratorio de qué podría pasar y a medida que van pasando cosas, tu modelo, y esto está muy conectado con inteligencia de datos, con Big Data, con todo esto, que incluso con Machine Learning, con inteligencia artificial, a medida que tú vas obteniendo más información, vas afinando tus predicciones y esas predicciones te permiten tomar mejores decisiones, ¿de acuerdo? Y voy a parar aquí porque son menos cuarto y os pasaré la presentación. Os presentaré la presentación porque aprovecho para saludarte, Javier. ¿Qué tal, Pedro? Incorporado muy bien, muy bien. Muy interesante, ¿eh? La verdad es que a los que somos del Ramón, vamos, nos podríamos pegar aquí toda la tarde, pero bueno. Sí, hay una cosa que lo veréis en la presentación, que es analizo un indicador que se llama el ROI también, que es una forma de cómo utilizas la caja para conseguir rentabilidad. Hay empresas muy eficientes, imaginaros, hay empresas que con 3 euros de personal venden 30 y hay empresas que con 10 euros de personal venden 12. Entonces, y lo mismo que te digo personal, te puedo decir energía o lo que sea, ¿no? Cómo utilizas la caja y la rentabilidad que le exiges es un indicador que luego al final se observa que está todo muy conectado y por lo tanto no deberías de tomar decisiones, sobre todo en base al gran problema que existe, lo veréis aquí, que es que la gente tiende a compararse, ¿vale? ¿Cuánto vale mi empresa? ¿Cuánto vale mi activo? Voy y me comparo, como si correr igual que Usain Bolt fuera porque como tenemos las mismas zapatillas que él, pues vamos a correr igual que él. Bueno, esto parece una chorrada, pero así está el mundo financiero, va todo por múltiplos, por EBITDAs, y en realidad
lo que tiende eso es a crear medias de mercado, que las que son empresas realmente potentes pues están infraestimadas y las que están realmente subprime pues a veces las sobreestimamos, ¿no? Entonces, eso os lo pasaré, creo que se autoentiende bastante bien en la presentación, pero sí, igual dejo... podéis dar mis contactos, ¿eh? Vale, sí, o si quieres, Javier, si nos facilitas la presentación, la podemos... Sí, os la facilitaré. Podemos a quien nos la solicite hacer llegar. Yo me quedaría con, para mí, has puesto, ha habido un momento que has hablado de la relación del precio con el mercado, ¿no? Que es un poco el que también te lleva por un sitio o por otro a la hora de poder fijar tu precio. Y como al final, creo que no directamente, pero sí que lo has dejado caer, que tendría que ver el valor, ¿no? Y lo hilo con toda esta parte última del riesgo de las zapatillas, ¿no? Que en ese análisis de comparables, pues como hay que tener también en cuenta, o sea, no compararse con los demás también en cifras puras y duras, sino ver pues más allá, ¿no? Que es importante el análisis del modelo de negocio, también del sector, en fin, la plantilla que compone y los procesos de trabajo internos de cada empresa, cómo trasciende y cómo esa evaluación del riesgo la has pintado de una manera muy integral y muy capilar, ¿no? A todos los ámbitos de la empresa y sobre todo los que están implicados en la cadena de valor. De hecho, yo lo que observo es que simplemente dos empresas iguales, pero con dos culturas de innovación diferentes, pueden crear un valor absolutamente diferente, porque el valor no te lo define por la métrica que te hayan medido hoy, sino por lo que tú puedas hacer, ¿no? Y esa cultura de innovación, por ejemplo, lo que te permite muchas veces es absorber conocimiento para innovar, básicamente. Y cómo tienes de entrenada la organización para ese tipo de cosas. Entonces, cuanto más integradas estén las organizaciones, menos separadas departamentalmente, más capacidad para analizar todo de forma integral, más capacidad tienes para valorar todo esto y no cometer riesgos innecesarios, ¿no? Genial. Pues muchísimas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado hoy. Y bueno, pues seguiremos con este ciclo, que yo creo que está resultando muy interesante. Esperamos veros en las siguientes actividades de ecosistemas. Os pasaré la presentación para el que quiera, ¿vale? O sea, sin problemas. Vale, seguimos en contacto, Javier. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Luego otro.